es lo que amas. El poder espiritual del hábito. Estamos tratando este mes de esta serie. Para quien no pudo estar con nosotros, Matías partió con esta serie cuando compartió diciendo lo siguiente, que nuestro corazón es moldeado fundamentalmente por todo aquello que adoramos. Eso nos decía. Y agregaba más, decía que tal vez, sin darnos cuenta, se nos enseña a amar los dioses rivales en lugar del Dios verdadero para el cual fuimos creados. Y concluido diciendo, aunque intentamos o tengamos la intención de moldear la cultura a través de nuestro testimonio, de nuestra predicación, de nuestra fe, no siempre somos conscientes de cuánto la cultura también nos moldea a nosotros. En los sábados siguientes, la Jime y la Maris compartía que cuando nos reunimos como iglesia, cuando la comunidad de Jesús se reúne, ella reconoce que la humanidad, tú y yo, fracasamos rotundamente ante Dios y ante sí misma. Y es aquí, en este ambiente de culto, de servicio, como un cuerpo cuyo cabeza es Jesús, en que buscamos redescubrir o retomar la imagen de Dios, o sea, la imago Dei. Es aquí, de acuerdo con que nos entregaron Jime y Maris, que nosotros somos transformados en los seres humanos planeados por Dios, tal como Él nos creó. Por lo tanto, nuestra formación cristiana, nuestra formación, nuestro carácter se ve más influenciado por lo que amamos que porque lo que pensamos o hacemos. Esa es la idea. Nuestra formación se ve más afectada, influenciada por lo que amamos y mucho más por lo que pensamos o hacemos. Y por lo tanto, si el pecado radica en amar de manera desordenada y la virtud en amar de manera adecuadamente ordenada, entonces, para poder cambiar, debemos cambiar lo que adoramos. En Lucas 4 y 8, Jesús está ante Satanás. Satanás está entregando para Jesús algunas posibilidades. Él está entregando poder, está prometiendo a Jesús regalos, está prometiendo para Jesús cosas extraordinarias, sin percibir que las cosas extraordinarias habían sido creadas por el mismo Jesús. Él intenta negociar con Jesús y Jesús, de manera consistente, profunda, consciente, va a decir, ¿sabe qué? Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Eso nos lleva, hermanos y hermanas, a replantearnos la manera como llevamos la vida, la manera como llevamos a cabo nuestro trabajo, nuestra labor, nuestros estudios, nuestro ministerio, nuestro servicio acá en la iglesia. Y de hecho,
es posible que estemos tan obsesionados con las tentaciones de este siglo que no nos damos cuenta de que nuestros corazones están siendo constantemente cooptados litúrgicamente por un imperio rival o por imperios rivales. ¿Y qué imperios rivales son esos? Hay un montón de imperios rivales. Muchos quedamos atrapados demasiados con la tecnología, y la tecnología es buena. Muchos de nosotros priorizamos ambientes rivales que no sea el ambiente de adoración. Muchos de nosotros usamos las 24 horas de manera desordenada, donde se nos va a restar algunos minutos para Dios. Y pronto nos vemos envueltos en las liturgias de los dioses rivales de este siglo. Por eso que nosotros encontramos una bella y profunda instrucción bíblica entregada por Pablo el apóstol, que está en Colosenses capítulo 3 y versículo 10, que nos dice: mira, para que ustedes sigan amando lo que tienen que amar, para que ustedes no estén atrapados por los imperios rivales, vístanse, y aquí comienza Pablo, con la nueva naturaleza, y renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan a Él. Fue la predicación de sábado, parecer más a Jesús. Parecer más con Jesús. Vestirnos de una nueva naturaleza. Ser cubiertos por la presencia gloriosa del Espíritu Santo, que es el único que nos guía, que nos calibra, que nos hace los ajustes necesarios a nuestros corazones, de manera que podremos decir: sí, yo adoro solamente a Dios, aunque estén cerca de mí los dioses rivales. ¿Sabe por qué? Porque yo cada día me revisto y me visto de la nueva naturaleza a través del Espíritu Santo. Y sin embargo, y afortunadamente, dentro de este contexto asustador, hay buenas noticias, que es: amamos porque Dios nos amó primero. Amamos porque Dios nos amó primero. Todo tipo de amor, incluso el amor desordenado, solo es posible, hermanos, porque Dios nos amó primero. Y el tema de hoy se centra en cómo incorporar los hábitos de amor en nuestras vidas familiares, las liturgias del hogar. Y me tocó un tema difícil, pero vamos a tratar de conversar sobre las liturgias del hogar, las rutinas familiares, los contextos de las familias que hoy se reúnen acá como cuerpo de Jesús y que se dicen amar lo que aman. ¿Sabe que las liturgias del hogar, interesante? Mira, como una respuesta de un bebé, quizás de 4, 5, 6 semanas, y hay algunos hermanos aquí que están viviendo eso, ¿no? Bebés que nacieron otro día, y los que ya son padres saben lo que voy a decir. Es como la respuesta de un bebé de 6 semanas al recibir la sonrisa de su madre por primera vez. Y aquí hago esta comparación porque mira, el bebé nace y la mamá principalmente todos los días sonriendo, y el bebé nada. Pero llegará un momento, no sé, algunas semanas,
que el bebé comienza a alcanzar un conocimiento, tener una sensibilidad, y de repente él da una respuesta, la mamá sonreí y él también, y es una alegría porque va a decirse, ¿sabe qué? Mi hijo ya está respondiendo a mi sonrisa, y eso llena el corazón de alegría. Entonces, exactamente, el verdadero amor, tanto hacia Dios como hacia los demás, se despierta en nosotros a ejemplo de una sonrisa de una mamá para un bebé, y se despierta en nosotros gracias al amor de Dios en Cristo. O sea, esta sonrisa de una madre cariñosa que despierta la sonrisa del bebé se compara a esta gracia iniciativa de Dios en la encarnación. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Mire que la mamá da una sonrisa y está amando el bebé no tiene idea, digamos. No es como un adulto, ¿no? Un sonreír y otro dan una respuesta. Y eso es decir, Él nos amó primero. Y es la sonrisa estimulante de un creador que nos encontró en carne y nos otorgó la gracia de poder amarlo en cambio. Y al igual que el amor de esta madre es fundamental, gran parte de nuestro aprendizaje para amar tiene lugar, ¿dónde? En el hogar, en la casa, en la familia, en las mesas, en el living. Esta es la idea. Y nuestros amores son mucho más que el núcleo de nuestro ser. Nuestros amores ordenan, nuestros amores nos dirigen y dirigen nuestra vida. Nuestros amores necesitan, por lo tanto, entrenamiento, dirección, especialmente en una cultura secularizada, exigente y competitiva en cuanto a nuestros afectos, porque este mundo secularizado intenta todos los días robar nuestros amores por Dios. Consciente o inconscientemente, nosotros nos rendimos a este tipo de presión de este mundo secularizado, porque muchos de nosotros ya no tenemos la sensibilidad de identificar de hecho cuál es el verdadero amor que debo expresar para el Dios creador, que sonríe todos los días para mí, y no siempre yo retribuyo para Él con una sonrisa. Entonces, las liturgias familiares, las liturgias del hogar, el día a día de las familias, son esenciales para reajustar, para recalibrar, para reordenar nuestros corazones, nuestras mentes. Y de hecho, cuando funcionan adecuadamente, estas liturgias del hogar nos llevarán a vivir un tiempo de intimidad con Jesús a diario. Y más encima, si las liturgias del hogar funcionan bien, eso nos llevará a llegar a este ambiente donde se reúne el cuerpo de Jesús para adorar a Dios de manera aún más adecuada, porque es una relación, hay una conexión entre lo que pasa en los hogares y lo que pasa en la iglesia. O sea, son liturgias al mismo tiempo, pero hay diferencia en que las liturgias del hogar, los estilos de vida que cada familia lleva en el hogar, reflejará mucho en lo que pasa aquí dentro de este cuerpo, de este ambiente que nosotros nos juntamos para adorar, para cultuar, para adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro amigo. Por lo tanto, guarden sus corazones, porque aprendemos a amar en casa. Aprendemos a amar en casa.
Y si aprendemos a amar en nuestro hogar, somos invitados a cada día a hacer una especie de auditoría litúrgica de nuestros hogares, reconociendo su poder para calibrar nuestros corazones y reconocer que nuestros rituales domésticos podrían necesitar ser recalibrados como resultado de nuestro trabajo de auditoría. Bueno, ustedes saben cómo funciona un trabajo de auditoría, principalmente en las empresas. Una auditoría, perdón, cuando llega, es justamente para hacer diagnósticos o levantamientos laborales, administrativos y principalmente contables. Y de un grupo que llega ahí siempre hay un líder, el driver, o quien está a frente de este proceso de auditoría. Y la auditoría es necesaria justamente para identificar puntos fuertes y puntos débiles, lo que se debe corregir y lo que no se debe corregir, lo que está bien o lo que está mal. Es así que funciona en las empresas, en las escuelas. Yo veo ahí que es de educación, a cada rato, todas las semanas se está hablando de entrenamiento, de reuniones para identificar los problemas, las fallas. Esa es una auditoría. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y por lo tanto limitados, y como limitados que somos, siempre será necesario que hagamos una auditoría personal y después una auditoría en los hogares. Y no está mal, y no es pecado. Yo y mi familia, ¿cuántas veces nosotros hicimos este tipo de auditoría en casa? Casi la vida toda, ahora no, que las chicas ya crecieron. Era siempre, y la chica, la pastorcita era la jefe, ¿eh? Y creo que aquí hay también, ya vi, hay familias aquí que les gusta trabajar eso, está bien. Yo me acuerdo que la Maris ponía en el refrigerador, ¿cierto? Una lista. Lunes, lavado de loza, a Madilson. Martes, ordenar no sé qué, Antônia. No, Madilson no. No, que aí não é uma auditoria, já é esclavitud. Hacer almuerzo, Stephanie. Iba bien, ¿cierto? Todo arregladito. Pasaban unos 3 meses y ya no funcionaba. Y Maris tenía que hacer una auditoría, porque ya no estaba funcionando las devocionales, porque por muchos años era acordar despertar 6:30, llevar las chicas antes del horario, es todo un proceso. Siempre así. Pero a veces fallaba, somos humanos. Y ahí ella llegaba, mira, no está funcionando, ¿cómo vamos a hacer? Y juntaban todo de nuevo, y ahí comenzaba a justificar, ¿sabe qué? Que llegué cansado, las chiquillas no, tenía mucha tarea, mamá, y no sé qué. Ahí ella siempre decía así, no voy a hacer más, que hagan ustedes. Pero como Dios es bueno y trabaja en los corazones, ella después de un mes juntaba de nuevo, venga nomás, vamos a hacer una liturgia acá. Y de nuevo, lunes, lavado de loza, ordenar no sé qué, Antônia. Hermanos, yo no tengo problema en hacer auditorías. Ya hice incluso en empresas, es muy bueno, en casa, en la iglesia. Lo que debemos para hacer una auditoría es siempre tener un diálogo abierto, respetuoso entre nosotros y comprendiendo siempre la rutina del otro. Yo veo aquí las familias que Dios nos dio para cuidar. Y de verdad yo conozco la rutina de cada uno y son distintas. Yo sé. Una cosa, por ejemplo, es Antônio con Nice tener que llevar a Matilda tempranito a la escuela. La otra es, por ejemplo, Gabriel con Connie, que ya está en la universidad. Es otra rutina. Y aún así todos tenemos que hacer una auditoría. ¿Me entiende? Otra cosa, nosotros, que las hijas recién casadas están del otro lado, pero igual somos padres. Y siempre estamos ahí pendientes. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yerno, ¿cuidando bien de la hija o no? Son auditorías. ¿Por qué? De verdad, hermanos, es justamente para que todo se funcione bien. Aunque tengamos problemas, aunque encontremos piedras en el camino, aunque los hogares enfrenten dificultades, aquí dejo un consejo. Hagan auditorías litúrgicas en el hogar
a diario, semanal o mensualmente, y ustedes vendrán y verán la bendición de Dios establecerse ahí. Seguro. Y la familia, en particular los padres, desempeñamos un papel de gran importancia en la formación de los hijos. Esa es una gran verdad. Ahora, ¿cómo podemos transformar nuestro hogar en un espacio formativo para guiar nuestros deseos? ¿Cómo puede tu hogar convertirse en un lugar para recalibrar los corazones? Cada hogar, cada familia aquí presente se beneficiaría muchísimo al realizar una auditoría de sus rutinas diarias, observándolas desde una perspectiva litúrgica y haciendo preguntas, por ejemplo, ¿qué historia se refleja en esos rituales? ¿Qué visión de una vida plena se manifiesta en esas prácticas diarias que cada familia desarrolla? ¿Qué tipo de personas se están formando a través de las inmersiones en esas liturgias del hogar? Y sufrimos porque, mira, los hijos crecen, yo hablé de universidad, y aquí hago un paralelo también, mira cómo que son los dioses rivales. Y el autor del libro que estamos usando, él hace una comparación interesante. Mira, los hijos crecen, van a la universidad, y toda una vida nosotros estamos cuidando de ellos, amando a ellos, protegiendo a ellos. Estamos preparándolos para ingresar en un mundo llamado universidad. Y quiero decir aquí, hermanos, haciendo una comparación para que tengamos eso muy presente y que estemos pendientes. La universidad también es un lugar de culto. La universidad es una entidad litúrgica que se movimenta, que se anima por rituales y liturgias que acaban constituyendo la pedagogía del deseo. ¿Sabe por qué? Porque el ambiente de la universidad cuenta con rituales de aceptación, formación y comisionamiento. Igual a la iglesia, igual ocurre en la religión. ¿Por qué? Porque los jóvenes, cuando llegan, la primera cosa, y nosotros ya pasamos por eso, queremos ser aceptos por el grupo. Es así que funciona. Igual en la iglesia. Cuando alguien llega a la iglesia, principalmente los que se convierten y van se acercando, ellos esperan ser aceptos. Y a medida que van se incorporando al grupo, ellos están a la vez siendo formados por predicaciones, por alabanzas, por estudios, por grupo pequeño. Y cuando él tiene eso muy claro, él reconoce que es un discípulo y por lo tanto tiene que comprender la ley del comisionamiento. ¿Qué es eso? Vaya y haga discípulo. Y él se va junto con nosotros. Y la universidad exactamente, uno entra, se mete en un grupo, pasa de 5 a 7 años en la universidad, en rutinas de lunes a viernes, y después se forma, recibe un diploma, y la universidad dice, ahora vaya nomás al mercado de trabajo. Y los jóvenes cristianos, cuando ingresan a la universidad, se encuentran en un mundo donde la iglesia no está presente. Y ese es el tema. Yo he levantado e investigado en algunos lugares aquí en Chile cuántos grupos cristianos hay en las universidades. Sea la de Chile, de Concepción, San Sebastián. Estaba buscando, encontré un grupo, conversé con ellos. Es muy difícil, existen, es muy difícil. ¿Y qué pasa? Es que más de 60% de los jóvenes cristianos, y esta investigación, una encuesta muy seria,
hecha por el Instituto Barna, dice que 60% abandonan la fe cuando salen de la universidad. Lo que es peor, se identifica que muchos jóvenes universitarios cristianos viven una vida doble. ¿Y por qué que viven una vida doble? Quizás no están recibiendo una auditoría litúrgica en los hogares. Quizás, no sé. Entonces, es un ejemplo que doy porque hoy enfrentamos eso. Y tenemos que cuidar de nuestros jóvenes. Tenemos que amar a nuestros jóvenes. Tenemos que defender a nuestros jóvenes. Porque ellos están enfrentando dioses rivales poderosísimos. Imperios poderosísimos. Y por lo tanto, nosotros que decimos amar lo que amamos, debemos acercarnos a estos ambientes que no son neutrales para proteger a nuestros jóvenes, nuestros hijos universitarios, para que ellos, cuando salgan con la fe intacta en el Dios que amamos. Y para que nosotros podamos impactar, es necesario transformar los ambientes por el poder del Espíritu Santo, por el trabajo, por nuestro acercamiento, por nuestra insistencia de estar ahí conversando, siendo rechazados, pero Dios nos llama justamente para junto con estos jóvenes, junto con las familias, enfrentar los dioses rivales por el poder del Espíritu Santo, la gracia de Jesús. Abraham Kuyper, él va a decir algo pensando un poco en los ambientes, universidad y otros ambientes. No hay ni un solo centímetro cuadrado en todos los dominios de nuestra existencia sobre los cuales Cristo, que es soberano sobre todo, no puede decir, es mío. No importa. Si estamos en la iglesia, el Dios dirá, son míos. Si estamos en la universidad, Él dirá, es mío. No importa. Si estamos en la escuela, Él dirá, es mío. ¿Qué dioses rivales? ¿Qué imperios rivales? ¿Quién es más poderoso que nuestro Señor? Nadie. Y por lo tanto, Él tiene poder soberano sobre todo y sobre todos. Donde quiera que estemos. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que nosotros de hecho tenemos un hábito bueno de amar de todo el corazón y de conducir nuestras generaciones ante la presencia de Dios, ante sus pies. Por eso que Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De ahí la necesidad de construir iglesias en casa, construir catedrales. ¿Me entiende? Había una historia de dos maestros que respondieron de manera diferente cuando se preguntó qué ellos estaban haciendo. Uno dijo, yo estoy cortando esta piedra en una forma perfectamente cuadrada. Y el otro dijo, estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo un templo. Y ambos tenían razón. ¿Por qué? Porque la visión más amplia de la construcción de una catedral, de un templo, de una iglesia es fundamental para dar ¿qué? Propósito, dirección y forma al trabajo diario de quien está cortando la piedra acá. Y hay que establecer un otro paralelo con los ritmos del hogar. Cada día participamos en tareas y ritmos rutinarios y seculares, pero aún así tiene un gran significado en la construcción de la catedral del hogar y de la familia. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es, vamos a construir una iglesia, vamos a construir esta catedral dentro de casa, donde se pueda cultuar, donde se pueda hacer los devocionales, donde se pueda conversar, donde se pueda fortalecer, para que de ahí cuando uno sale para sus rutinas diarias, nada y nadie va a impedir y a influenciar negativamente. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros de las familias estamos saliendo fortalecidos por el poder de Jesús y por la comunión que se desarrolla dentro del hogar. Y aquí digo lo siguiente, no se preocupen con una cosa, y voy a decir con temor, con temblor ante Dios. No importa si hay alguien en su hogar que no sea cristiano, que no se está frecuentando o si no pertenece a este cuerpo, no importa. Yo quiero decir que tú
que a veces se siente solo, tiene la autoridad del Espíritu Santo para santificar tu hogar. Tú, que se siente acusado muchas veces por el enemigo por estar solo, tú no estás solo, tú tienes la autoridad para que tú hagas esta auditoría litúrgica en tu hogar. Por lo tanto, salga de aquí hoy con la autoridad del Espíritu Santo, que tú puedes ser usado o usada para santificar tu hogar, para fortalecer tu hogar, para educar tus hijos en la presencia de Dios. Depende de ti. Y quiero concluir un otro lugar, que es un ambiente que deforma nuestros amores. ¿Sabe cuál es? De entre tantos, un otro espacio, el mall. Sí, y es un ejemplo interesante. Amén. Mira la comparación como es interesante. Hay muchas cosas, pero aquí estamos tentando trabajar un poco la idea que sutilmente nos lleva a desordenar nuestros amores. Es que yo iba a pasar aquí las imágenes, no pudimos, pero imagina un mall de Los Ángeles, el mall Treble de Concepción o cualquier otro. Cuando tú llegas en un mall, es grandioso, de vidrio quizá, luces, colores, como decía la Mari, sabores, ¿ya? Y cuando tú llegas, de verdad que tú entras, adentras, tiene las tiendas. Y el autor comparaba así, como llegar a una iglesia, porque mal comparado obviamente, pero ojo, ¿eh? Y la iglesia siempre tenemos a alguien que nos recibe con una sonrisa, con un abrazo, y gloria a Dios, que aquí en Nacimiento eso es fantástico, hace toda la diferencia. Alabo a Dios por los colaboradores. Aí tu chega em um mall, tu vas para tomar um helado. Tu invita a esposa, amorcito, vamos tomar um helado? En el verano, não sei, en invierno. E tu, quando entra no mall para tomar um helado, que o helado está do outro lado. Hasta chegar aí, tu tens desafios. Aí tu chega aqui, tens uma responsável por bienvenida em la tienda de perfume, por exemplo. Lo primeiro que chama a esposa, pase adelante e te põe montão de papelitos e prueba um. Tu sales assim, de tanto de sentir el olor de los perfumes. Para quem salió para tomar um helado, la chica de la bienvenida del mall convenció a comprar um chu and chu, por exemplo, que com a plata daria para comer uns 300 helados. Não passa com eu estou mirando aqui, pero não é com a Mari, certo? Isso la doy espontaneamente aí, não? Ok, já sale com como se chama, na bolsa. E estamos felizes, vamos tomar helado. Aí, nós, homens, certo, Sergio, somos mais humildes, obviamente. Compramos um sapato por ano, enquanto as mulheres compram um por dia. Ojo, ¿eh? Tu eres lo que amas. El poder espiritual del hábito. E aí, Sérgio, a esposa já está com perfume, aí uno se acuerda, sabe que necessito comprar sei lá, um pantalão. E aí, en este mall, en nuestra tienda, hay otro chico de la bienvenida, que te abre una sonrisa y te entrega folletos, ¿cierto? No con versículo bíblico, no. Ahí tiene la off, 50%. Aí dice, no, 50%, Dios me puso para ser mayordomo, ¿y por qué? ¿Cómo no voy a comprar con 50%? Y compró. Y así sucesivamente. O que pasa es que cuando tú llegas para tomar helado, já não queda a plata.
y tú regresas, ¿cierto? Y es como si todos estuvieran aplaudiendo, así como aplaudimos en el culto. Los vendedores, oh, gracias a Dios gané mi comisión. El otro, gracias a Dios gané la comisión. Gracias a Dios tomé la comisión. Y es un verdadero ambiente litúrgico. Sin percatarnos. ¿Me entiende? Cuando llegamos en el ambiente cultico, que el pastor, un líder dice, ¿qué tal recaudarnos una ofrenda misionera para ayudar X? Puede ser que salga hermanos diciendo, ¿para qué ayudar X? ¿Para qué ayudar África? ¿Para qué ayudar a Centroamérica? ¿Para qué ayudar? No, aquí estamos bien. Pero él llegó de un otro ambiente, invirtió una harta plata y cuando llega aquí para ofrendar, no tiene. Mire, hermanos, aquí no estamos tratando de dar énfasis a ofrenda o diezmos. Lo que estoy diciendo es que somos diariamente confrontados con dioses rivales y los dioses andan muy cerquita de nosotros. Y además, esta tienda que está dentro del mall hoy día ya no está solamente el mall, está aquí. Tú estás surfeando y de repente tú no quieres comprar nada, tú estás leyendo versículo bíblico, Dios te ama, oh gloria a Dios me ama, y al tiro llega, oh, una computadora. 80% de descuento, Rodrigo. Cyber Day. Y él para ahí, comprar. Compró. Voy aquí terminar. No está mal ir a mall. No está mal comprar. No está mal disfrutar. Lo que está mal es de repente disfrutar y no usar. Objetos son para ser usados. Y nosotros compramos emociones y nunca compramos productos. Todo eso, y aquí termino, es para construir conexiones entre la liturgia del hogar con la liturgia de este cuerpo, a la que pertenece el hogar. Sin este tipo de integración habrá una falta de autenticidad. Y hacer un poco de iglesia cada sábado es mero nominalismo, a menos que esté incrustado en las liturgias de la vida diaria que le fluyen de la historia del evangelio que afirmamos creer. Ahí sí hace sentido. Cuando estructuramos nuestras rutinas diarias a través de la adoración a Cristo, incluso lo que es rutinario adquiere una relevancia eterna. Por eso Pablo, 2 Corintios 10, 4, 5 dijo, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, si nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida son sometidas al Espíritu Santo, ni un Dios, ni un imperio va a nos quitar la alegría de vivir, de disfrutar todo lo que se puede ofrecer sin apartarnos de Dios. ¿Cómo guardar el corazón? Cada hábito, habilidad o reacción que se presenta tiene un circuito de neuronas asociado que se fortalece con la repetición o se atrofia con el desuso. Romanos 12 y 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, ustedes, yo, podré comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El cristiano necesita ser consciente de sus amores y anhelos para que sus emprendimientos culturales tengan el reino de Dios como punto de referencia.
Y por fin, como decía San Agustín, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Por lo tanto, no dejen de ir al mall, no deje de comprar, pero ame a Dios en primer lugar. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias te damos por tu presencia, por la alegría que recibimos de ti de estar en tu presencia. Que estos hermanos y hermanas sientan, oh Dios, el cariño que viene directamente de tu trono, Señor. Y todos nosotros aprendamos a equilibrar nuestra vida y nunca olvidar de amar a ti de todo nuestro corazón, de hacer nuestras liturgias, oh Dios, en los hogares, o hacer, oh Dios, nuestros cuidados necesarios para que nuestros hijos, hijas, esposos y esposas, los que viven en familia, oh Dios, sean fortalecidos, para que nadie los impida de vivir la vida abundante que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, abrázanos, oh Dios, y continúes nos amando, porque amamos a ti de todo nuestro corazón. Amén. Dios les bendiga, hermanos.